Continuamos entonces. El siguiente aspecto a ser cubierto sería la viabilidad del requerimiento de usuario. Fíjense que la principal relación que existe entre lo que es la gestión de requerimientos y el retraso de los proyectos está relacionada en que muchas veces ciertos aspectos están fuera del alcance original, el cual nunca fue documentado correctamente, por lo que se debe implementar un mecanismo adecuado para justificarlos, evitando así que surjan malos entendidos entre el cliente y el equipo de desarrollo. Para ello, podemos entonces clasificar los requerimientos en base a su nivel de cumplimiento. Vean que tendríamos en primer lugar los requerimientos de tipo obligatorio. Estos son aquellos que deben ser implementados forzosamente, ya que el software no puede ser operacional sin que ellos estén presentes. Es decir, el sistema tiene que tener esas capacidades. ¿Quién genera este tipo de requerimientos? El cliente. Estos requerimientos son de naturaleza funcional. Por otra parte, tendríamos los requerimientos de tipo opcional. Estos son aquellos que no es crítica su implementación, ya que el software puede funcionar sin necesidad de que ellos estén presentes. Vienen a representar deseos del cliente, tales como apariencia, colores, disposición de elementos, etc. Aquí estos son generados por el cliente y vendrían a ser casi siempre de tipo no funcional. No afectan la operación real del sistema. Por otro lado, tenemos también los requerimientos recomendables. Estos son elementos que resulta deseable que sean implementados en el sistema. Es decir, el sistema debería tenerlos, ya que funcionaría mejor si ellos están presentes. ¿Quién genera los requerimientos recomendables? El desarrollador. Y estos pueden ser tanto de tipo funcional como de tipo no funcional. Como pueden ver, en este caso tenemos tres categorías más para clasificar a los requerimientos en base a su nivel de cumplimiento. Vamos a pedirle aquí, vamos a ver quién está por aquí voluntariamente. Berta Montero Cisneros, ¿tendrá audio? Beteta López. Lea, señor Wander, no hay problema. Mientras se desarrolla el software, todo requerimiento obligatorio se debe implementar. Los requerimientos recomendables son asunto de debate y negociación. En cambio, los requerimientos opcionales se pueden mantener en espera para futuras actualizaciones del software. Muy bien. Entonces fíjense que aquí lo que se está diciendo en pocas palabras es que los obligatorios hay que implementarlos sí o sí. Son los que es más crítica su desarrollo. Los recomendables hay que llegar a un acuerdo con lo que es el cliente. ¿Por qué? Recuerden que el generar funciones adicionales implica a su vez un tiempo, un costo, etcétera. Y si nosotros las hacemos sin que el cliente las haya validado, podemos al final consumir ese tiempo que necesitábamos para los requerimientos obligatorios sin necesidad y sin que el cliente tenga la responsabilidad
de aceptar dicho trabajo, sobre todo cuando implique algún tipo de costo adicional. Por otro lado, los de tipo opcional generalmente deberían ser dejados para el final, para implementarlos si el tiempo, si los recursos nos alcanzan. En caso de que no sea así, simplemente los descartamos o los dejamos para una actualización posterior. Por otra parte, ya un segundo. Después del desarrollo de los requerimientos, todos deberían ser validados. Después no, ahí hay un error. Después no, previo. Antes de desarrollar cualquier requerimiento, debería ser validado por el cliente, debería ser aceptada su existencia por esa persona. El usuario puede pedir también lo que son soluciones ilegales, donde nosotros podríamos rechazarlas, o también soluciones que no resulten prácticas. Además de esto, es posible que el experto interprete los requerimientos de manera incorrecta. Estos resultados van a incrementar lo que es el costo si no se atienden desde el principio. Por lo tanto, debemos estar pendientes que los requerimientos se pueden evaluar en contraste con ciertos criterios. Aquí tenemos que primeramente hay que saber si el requerimiento puede ser implementado en la práctica, si hay los dispositivos necesarios, la tecnología, si hay la capacidad del equipo de desarrollo, etcétera. En segundo lugar, si son válidos a nivel de funcionabilidad y de dominio del software. Cuando hablamos de funcionabilidad, estamos hablando si le brindan al cliente algún tipo de beneficio real. Cuando hablamos de dominio del software, estamos hablando si pertenecen realmente a ese tipo de negocio con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, en ese aspecto, imagínense que estamos haciendo un software para un colegio, no vamos a colocarle un inventario de medicinas. O si estamos haciendo un software para una farmacia, no le vamos a colocar para lo que es gestión de notas, porque no pertenecen al dominio de ese software. Hay que verificar también que no se presente ningún tipo de ambigüedad ni tampoco de inconsistencia, que se hayan completado explícitamente, es decir, que no les falten detalles y que puedan ser probados. Vean que todos estos elementos que estamos planteando aquí como criterios de validación están estrechamente relacionados con las características que debe tener un buen requerimiento. Ya aquí tenemos la otra clasificación que ya habíamos tratado, no voy a ahondar mucho en detalle al respecto porque ya es conocido, que sería de acuerdo a su funcionabilidad en requerimientos funcionales y no funcionales. Ya usted sabe lo que es un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional. El funcional es aquel que pide el cliente, aquel conjunto de operaciones que el sistema debería realizar. Cuando hablamos del no funcional, estaríamos hablando de características tales como la seguridad, los niveles de acceso, la posibilidad de acceso, disponibilidad, almacenamiento, configuración, actuación, costos, compatibilidad, flexibilidad, recuperación ante desastres y accesibilidad. Todo este conjunto de características van a formar parte de lo que son los requerimientos no funcionales, que a pesar de que el cliente no los va a solicitar de manera directa, forman parte integral del proceso de desarrollo. Por otra parte,
debemos estar pendientes especialmente de un elemento en cuanto a estos que estamos hablando de tipo no funcional, que sería la interfaz de usuario. Recordemos que la interfaz de usuario es un elemento primordial de cualquier tipo de sistema computarizado, vinculado por lo general con el aspecto no funcional. Este es el único elemento con el que el usuario puede interaccionar realmente con el sistema. De allí que el sistema va a ser más aceptado si cumple con ciertas características. Entre ellas tendríamos, en primer lugar, fácil de manejar y aprender. Fíjense que cuando estábamos en los inicios de la computación moderna, los diferentes tipos de interfaz que se fueron dando frenaron lo que era el uso generalizado del computador. Recuerde que al principio se basaba en lo que era un sistema de engranajes, palancas, etcétera, que era solamente para expertos que pudieran operarlo. Luego de allí, entre tantas formas que tomó, estaba lo que era eh, tarjetas perforadas, lo cual tampoco era muy adecuado para el usuario convencional. Sigue avanzando, llegó a lo que era los comandos de texto tipo MS2, aunque tenía una mayor funcionalidad que las anteriores, aún era una interfaz compleja para el usuario. Cuando aparece lo que es el entorno gráfico de Windows y el uso del ratón como dispositivo de trabajo, se produce ese boom, esa explosión, esa liberación en cuanto al uso del computador, permitiendo que en nuestros actuales momentos, como ustedes saben, prácticamente todas las personas a nivel mundial tienen acceso a equipos de este tipo. Digo prácticamente porque siempre hay sus excepciones, pues. Pero las personas con un estatus económico mediano tienen diferentes formas de estos dispositivos, ya sean computadores, teléfonos inteligentes o cualquier otro aparato por el estilo. Entonces vean como una buena interfaz de usuario fue la que motivó realmente que la computación se expandiera hasta los niveles que hoy en día conocemos. Por otro lado, el usuario busca también que el sistema sea rápido en responder. Al usuario no le gusta cuando se producen esas ralentizaciones, ese LAN como se llama comúnmente. Tiene que ser efectivo tratando errores operacionales. Si el sistema se cae, debería contar con manejadores de error que permitan al usuario apoyar o realizar de manera sencilla la mayoría de las soluciones necesarias, y debería contar con un sistema de respaldo que aumente la fiabilidad y que le permita luego de la recuperación continuar trabajando normalmente. Debe aportar interfaces de usuario simples y consistentes. La interfaz de usuario debe ser agradable, pero al mismo tiempo no puede estar sobrecargada de elementos. Por otro lado, hablamos de consistencia debido al hecho de que los elementos deberían tener una ubicación más o menos similar dentro de las diferentes pantallas. Si nosotros, por ejemplo, el botón de ayuda lo colocamos aquí donde está el número de diapositiva, debería estar en la misma ubicación en todas las páginas. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ubicarlo más fácilmente, no tenga que estar cada vez que cambie de página volviendo a tratar de adivinar dónde están los diversos elementos, sino que se acostumbre que prácticamente de manera inconsciente él pueda dirigirse a la ubicación del elemento que necesita porque ya lo conoce de páginas anteriores.
Bueno, finalmente, ya para terminar con este tema, tenemos algunas recomendaciones. Un voluntario que lea la primera, por favor. Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches. Recomendaciones. 1. Los requerimientos funcionales son específicos de sus componentes asignados, mientras que el requerimiento no funcional no está asociado directamente a un módulo específico, sino que tiende a ser de carácter global, es decir, general respecto al sistema. Muy bien, gracias. Entonces, como ya habíamos dicho, los requerimientos funcionales generalmente pertenecen a un módulo, a un componente específico del sistema, mientras que los no funcionales son generales para todo el sistema. ¿Otro voluntario? Yo, profesor, normalmente cada módulo puede y debería tener varios requerimientos, pero por limitaciones de tiempo se está limitando al mínimo, solo dos. Así que traten de seleccionar los requerimientos más importantes. Bueno, de aquí la idea principal es que generalmente un mismo módulo debería tener varios requerimientos. Aquí se habla de que solamente nos estamos limitando a dos porque, repito, en esa ocasión estábamos trabajando un poco más con la parte práctica porque teníamos más tiempo. Vamos a ver aquí. Tercero, otro voluntario. Yo, profesor, Ajá. buenas noches. Las explicaciones de proyecto, módulo y requerimiento que va después de su código y nombre son desde el punto de vista del usuario el lenguaje natural, comprensibles para el cliente. Muy bien, entonces las explicaciones que van al principio del formato de requerimiento no deberían ser de carácter técnico, deberían ser descripciones simplificadas para que el usuario sea capaz de entenderla, para que el cliente sea capaz de comprenderla. Recordemos por otra parte que una vez definidos los requerimientos iniciales, estos pueden dividirse posteriormente para generar otros requerimientos más simples y específicos. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que en este caso el cliente solicita como requerimiento para lo que es la gestión de usuario que solo los clientes realizados puedan acceder al sistema para realizar compras. Después de que se hace el estudio, el análisis, etcétera, se determina que para un mejor resultado ese requerimiento debería ser descompuesto en los dos siguientes. En primer lugar, el usuario deberá registrarse para comprar y vender productos. Y en segundo lugar, el usuario no registrado solo podrá visualizar ciertos elementos predeterminados. ¿Por qué se separó de esta manera o por qué se estableció en estas dos características en lugar de la inicial? Porque si nosotros cerramos el acceso por completo a esas personas no registradas al sistema, estamos perdiendo una gran cantidad de clientes potenciales. Recuerden que muchas veces, por ejemplo, eso estamos hablando de un sistema de compra-venta tipo Mercado Libre. Son muchas las personas que sin tener la cuenta de Mercado Libre ingresan a la página para ver si pueden encontrar el producto que necesitan. Y luego, si logran encontrarlo, es que se registran. Pero si nosotros les cerramos esa opción de poder buscar primero, es sumamente probable que perdamos un gran volumen de clientes potenciales. Entonces se le indica al cliente que una mejor opción para ese requerimiento sería separarlo en estos dos y el cliente valida realmente una vez que le expliquemos que esa sería una forma más adecuada para resolver su necesidad. Esta está repetida. Ajá, por aquí. Otro voluntario que lea esos dos. ¿Voluntarios? ¿Yulixa?
Yo lo leo, profesor. Ajá, y después la siguiente la lee la señorita Flor también, que se levantó de voluntaria. Primero el señor Becker. Ya. 6. El nombre del requerimiento debe ser corto y significativo, variable, pero la descripción podrá ser tan detallada como se considere necesario. 7. Realmente, por lo general, se parte de la descripción del requerimiento suministrada por el cliente, para luego generar el resto de la información. Muy bien, gracias. Entonces fíjense que cuando estamos hablando en la número 6, ese nombre de requerimiento debería ser similar a lo que hacemos cuando creamos una variable. Debería ser corto y significativo, pero la descripción puede ser tan largo como nosotros consideremos adecuado. Además, cuando nosotros estamos conversando con el cliente para determinar los requerimientos, él no nos da un nombre de requerimiento, él nos da una descripción del requerimiento y a partir de allí es que nosotros generamos el resto de la información. La señorita Flor, que se levantó ahorita como voluntaria. Buenas noches, profesor. Buenas noches. La 8, la aceptación del usuario mayormente depende de cómo pueda usar el software. La UI es el único camino para percibir el sistema por parte de los usuarios. Un sistema de software de buena actuación también debe estar equipado con interfaces de usuario atractivas, claras, consistentes y receptivas. En caso contrario, las funcionalidades del sistema no podrán ser usadas de una manera conveniente. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, la interfaz de usuario es sumamente importante para lo que es el sistema. Como les dije antes, esa es la única manera que tiene ese usuario para poder interactuar realmente con la aplicación. Con esto terminamos con el tema 2.2. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto antes de empezar con el 2.3? Preguntas, dudas respecto al 2.2. Ingeniero, una pregunta. Mayormente para los software, lo que más le atrae al cliente es la interfaz de usuario, que sea ágil y dinámica. Ajá. Ágil, dinámica, de buena apariencia, fácil de usar, fácil de aprender. Es decir, muchas veces el usuario se guía más por la interfaz de usuario y por la presencia de las funcionalidades que él solicitó que por cualquier otra cosa. Él no se va a preocupar porque su trabajo es de caja negra. Él no se va a preocupar realmente por cómo trabaja internamente el sistema, sino por aquello que él puede ver, que él puede percibir, que en este caso estaríamos hablando precisamente de dicha interfaz de software. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? La página de Shakira es un ejemplo. Uno se mete y eso es una nota. Profesor, una consulta. Ajá. Cuando en cierta parte de las clases usted dijo que, bueno, los requerimientos tienen que ser documentados, ¿no? Vale decir que si ya se coloca en el documento, en el tiempo, si vienen nuevamente modificaciones por parte del cliente, eso de ahí ya está supeditado a que se haga o no se haga. Porque como ya está documentado... Realmente es así. Si usted se fija, si ya está documentado, debe someterse a un proceso de aprobación por las partes. Ya eso lo planteamos hace poco entre la explicación. Los cambios en los requerimientos no pueden hacerse solamente por hacerse, sino que deben primeramente analizarse con cuidado y finalmente deben aceptarse por ambas partes antes de aplicarse. Y además de esto implican actualización de todos los documentos relacionados.
tanto la lista de requerimientos, las especificaciones, la matriz de trazabilidad, etcétera. No es obligatorio el tener que aceptar todo requerimiento que solicite el cliente, todo cambio, sino que una vez que ya comenzamos, al principio sí se plantea que prácticamente cualquier cosa que pida el cliente se llega a un acuerdo y se acepta, siempre y cuando no sea ilegal o imposible de hacer. Pero una vez que se llega al acuerdo, que se define ese alcance, esos cambios posteriores tienen que ser estudiados con cuidado, porque supongamos que estamos terminando de desarrollar el software del señor Alfredo Sandoval y a él se le ocurre en ese momento que él quiere que el sistema trabaje con cierta función adicional que nunca se había nombrado durante todo el desarrollo. Y resulta ser que esa función adicional provoca un cambio en la base de datos y en otros elementos cruciales del sistema. Allí hay que hacer un análisis para ver qué tan crítica es la aplicación de dicha modificación. Si no vale la pena con respecto a lo que se va a producir, simplemente se llega a un acuerdo y se descarta. Si afecta demasiados componentes, etcétera, hay que llegar a un acuerdo, es decir, que reajustar los costos, los tiempos, calendarios, etcétera. Si resulta ser que es fácil de implementar, no va a tener gran efecto sobre el sistema, igualmente hay que llegar a un acuerdo, se modifican los documentos y se implementa. Y si simplemente es imposible de aplicar, pero el sistema la necesita para que funcione como lo quiere el usuario, puede darse el caso inclusive de que se suspenda todo el trabajo y se tenga que volver a empezar prácticamente desde cero. Pero claro está, replanteando un nuevo convenio, un nuevo contrato de desarrollo de software. Entonces, como pueden ver, la aplicación de los cambios no es tan simple, tan directa como a veces creemos, sino que va a depender de muchísimos factores que deben ser analizados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Ya les estoy subiendo la diapositiva. Mientras tanto, vamos a nuestro último descanso de la noche, 5 minuticos, y ya volvemos con los contenidos.